Listo. Bueno, saludo para Alexandra, para Jonathan, que están conectados, también para los compañeros que nos verán después en la grabación. En esta web conference vamos a trabajar el tema de cuerpo, género y violencias en el deporte, desde esta unidad del curso. Digamos, un desafío grande porque, si se quiere, estos son tres temas distintos, independientes, que han tenido desarrollos teóricos, metodológicos diferentes, de alguna manera se quiere independientes. Dentro de otros campos de estudio ya vamos a ver, ¿no? Los estudios sobre cuerpo, sobre género y sobre violencias no empezaron con los estudios sobre deporte, realmente empezaron en estudios antropológicos, en estudios sociológicos muy independientes, ¿no? No se preocupaban por el tema deportivo. Y luego ya cuando los estudios sociales del deporte emergen en la década de los 70 finales, principios de los 80, estas categorías y los desarrollos teóricos metodológicos que hicieron de ellas, cuerpo, género y violencia, se empezaron a aplicar para la comprensión de los fenómenos deportivos. Entonces, de alguna manera, claro, son tres tradiciones distintas dentro de cada desarrollo de la categoría. De cada una también hay divergencias, obviamente, como en todas las ciencias sociales, siempre hay como diferentes perspectivas, nunca hay como unanimidad, no hay como un acuerdo, un consenso total en el contenido de cada categoría. No obstante, de alguna manera aquí lo que voy a presentar es como una síntesis de algunas corrientes y también de alguna manera como la construcción que yo también he ido haciendo de esas categorías en las investigaciones que he desarrollado en esta área de investigación. Bien, el tema de cuerpo, género y violencias, como les comentaba, provienen de campos distintos. No obstante, cuando estaba diseñando el curso lo logré agrupar justamente porque cuando hablamos específicamente en los estudios sociales del deporte, de cuerpo, generalmente terminamos hablando de género, ¿no? Las relaciones entre los diferentes géneros. Y lo mismo cuando hacemos estudios sobre violencias en el deporte, por ejemplo, los textos que ustedes ya se acercaron, los de Garriga, los de Cabrera, sobre barras de fútbol, digamos, ya vamos a ver los principales estudios que se han hecho sobre violencias en deporte, generalmente acuden a las categorías de cuerpo y género para dar como explicación a estos fenómenos. Entonces, como que pese a que son categorías que se han desarrollado de manera independiente, también van como muy entrelazadas en el desarrollo de los estudios sociales del deporte. Bien, lo primero, vamos a trabajar cuerpo. Como les digo, hay como varios desarrollos. Lo importante en términos antropológicos y sociológicos es entender que el cuerpo no es solamente un asunto biológico, que es como convencionalmente se entiende, porque es un organismo vivo, entonces se lee muy en clave biológica y que es como objeto de estudio de la medicina, si se quiere, y de las ciencias naturales. No obstante, cuando la antropología y las demás ciencias sociales empiezan a estudiar el cuerpo, se parte de la idea de que es un constructo social. No quiere decir esto que no es un asunto biológico, claro que no, o sea, es un asunto biológico en principio, sí, pero además es un asunto social. ¿Por qué? Porque el cuerpo también lo construimos socialmente, el cuerpo lo vestimos, lo tatuamos, lo perforamos, lo peinamos. Algunas sociedades decidimos que hay que depilar unas partes del cuerpo, en otras existe la circuncisión, en otras la ablación es una condición para ser persona, para ser mujer. También cada sociedad define más o menos arbitrariamente cuál es el estado físico del cuerpo legítimo, ¿no? La idea de que debemos tener un cuerpo musculoso, o un cuerpo flácido, un cuerpo gordo, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante en esta parte es comprender que el cuerpo es ante todo una construcción social y que, como toda construcción social, va a variar profundamente de un grupo social a otro, ¿no? Con esta idea que tenemos de cultura, bueno, es un concepto que también está en crisis hoy en día en las ciencias sociales, especialmente en la antropología, pero digamos que cada cultura construye su idea de cuerpo. Tenemos aquí dos imágenes como ejemplo, están los Yatmul de Papúa Nueva Guinea, es un grupo indígena que, digamos, tiene una idea de cuerpo profundamente distinta al cuerpo occidental, capitalista, globalizado de nuestras sociedades.
Vemos impresiones en su cuerpo, tatuajes, la vestimenta es distinta. Obviamente aquí en la imagen no se captura los movimientos, pero las danzas de ellos, las corporalidades también son diferentes. Y por el otro lado tenemos aquí la Barbie, bueno, estas chicas que quieren parecerse lo más posible a la Barbie y a partir de un conjunto de operaciones muy haciendo uso de los avances de la biología y de la medicina, modifican su cuerpo para constituir como este estereotipo de belleza que instituyó en algún momento la Barbie, ¿no? Entonces, como que aquí lo que queremos ver, resalto, es que esta idea de cuerpo se construye socialmente, se construye arbitrariamente, porque no hay como un criterio objetivo para decir que un tipo de cuerpo es legítimo y otro no. Cada sociedad, a partir de relaciones de poder, instituye una idea. No obstante, también esa idea de cuerpo no es estática, también cambia. No quiere decir que en Papúa Nueva Guinea el cuerpo legítimo haya sido siempre el mismo y los cuerpos diferentes o ilegítimos hayan sido los mismos, ¿no? Realmente los estudios diacrónicos, especialmente estudios históricos, los estudios también de antropología comparada, nos ayudan a ver que dentro de las mismas sociedades históricamente también se van transformando las ideas de cuerpos legítimos, ¿no? En los diferentes indicadores de los que estamos hablando, de vestimenta, tatuajes, perforaciones. Hoy en día, en la sociedad occidental, llamamos a esto moda, ¿no? Es como uno de los conceptos, nuestras categorías nativas para hablar de estos cambios. Y de alguna manera, una de las diferencias que algunos autores han encontrado de la dinámica de estos cambios en nuestras sociedades occidentalizadas respecto a otras sociedades no occidentales o del pasado es justamente que los cambios son como más acelerados en nuestras sociedades, ¿no? De una década a otra hay un cambio de idea de cuerpo y de moda profundamente distinto, basta con ver cómo la idea de que los hombres en los 80 con el pelo largo era como la moda y ahora el peinado es muy distinto y en los 90 también ya cambió. En cambio, luego, si uno mira las etnografías sobre el cuerpo en Papúa Nueva Guinea o en otras sociedades no occidentales, pues no ha cambiado tanto, quizá en siglos en muchos casos. No obstante, hoy en día con la globalización, cada vez más estas ideas de cuerpo provenientes de las sociedades occidentales, hoy en día las dominantes, digamos, los referentes Estados Unidos, Inglaterra, Europa Occidental, como que sus ideas de cuerpo, como vamos a ver también deporte en este caso, pues se van instituyendo en el resto de sociedades del mundo, inclusive en estas sociedades que llamamos no occidentales, ¿no? Sociedades indígenas diferentes, y paulatinamente estas sociedades como que se empiezan a insertar en esta globalización y también como a modificar su cuerpo de acuerdo a los estándares contemporáneos. Entonces ya hoy vemos Jim. Hola Jim, bienvenido. Estamos aquí hablando sobre el cuerpo, que es una construcción social y que varía de una sociedad a otra. Dejar un poquito la diapositiva para que la vayas mirando. Y sí, básicamente es como asumir en cuenta que estas transformaciones como que se van dando en cada sociedad y hoy día con la globalización, para algunos lastimosamente, yo me incluyo dentro de esa nostalgia, pues esa diversidad de cuerpos que antaño hubo en diferentes zonas del mundo y que todavía hay, persisten, paulatinamente ha ido desapareciendo porque se van consumiendo la idea de cuerpo legítimo que Occidente ha instituido, ¿no? Entonces, hoy ya, sin irnos lejos, miremos las comunidades indígenas en Colombia. Sus corporalidades son cada vez más occidentalizadas, más parecidas a las de los europeos. Luego uno va a mirar a los guayú y quizá las chicas sí tienen su ropa, pero los hombres prácticamente todos se visten de jean y tenis y ya como que muchas de las corporalidades tradicionales se han ido transformando justo para esta inserción en la globalización y esta idea de cuerpo legítimo instituido en Occidente. Bien, ¿alguna duda sobre esa parte? ¿O seguimos? ¿Me confirmo? ¿Me está escuchando bien? Sí. Bien, bueno, entonces seguimos.
Bien, justamente en esta idea de que en tiempos contemporáneos y con esta globalización hay como un tipo de cuerpo que se instituye, que se vuelve como el cuerpo deseable que todos quieren tener. Aquí, digamos, en el ámbito de los estudios sociales del deporte, nos interesa mucho esta parte justamente porque los deportistas en los últimos años se han convertido en auténticos referentes del cuerpo legítimo en el mundo globalizado. Entonces, esta idea de tener los cuerpos sanos, ¿no? Pero que también cuerpo a cuerpos bellos, ¿no? Fuertes, en el caso de los hombres, viriles, cuerpos musculosos. Tenemos ahí el icono Cristiano Ronaldo con sus bíceps y demás. Y obviamente que ya sabemos que eso no solamente actividad física, sino también implica modificaciones en el cuerpo a partir de las operaciones que la ciencia y la tecnología pues hoy permiten en los desarrollos de la medicina. Eh, entonces, pues sí, los deportistas hoy, además de competir, se convirtieron como en referentes de tipos de cuerpo, las personas desean ser como ellos, y también se convierten en sex symbols, ¿no? Símbolos sexuales, donde paulatinamente se convierten como en modelos. Ya vamos a ver el caso de David Beckham para algunos autores, es como el icono que va a representar esa relación entre los jugadores de fútbol y la idea del sex symbol. Tenemos aquí también a Alex Morgan, la jugadora de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, que lo mismo también destaca mucho en el mundo internacional, no solamente por su actividad deportiva, sino por el cuerpo que representa y por ser como un sex symbol también, y que obviamente eso se va a repercutido en toda la instrumentalización económica que se hace de ello, a partir de la publicidad y demás, que eso lo veremos en una próxima unidad del curso. Bien, ya aquí empezamos a hacer como relaciones con la categoría de género, justamente de ahí como cercanías cuando estamos hablando de estos cuerpos legítimos e ilegítimos, ¿no? Los cuerpos que son deseables en un grupo social y los que no, ¿sí? En todos los grupos siempre hay como cuerpos estigmatizados, los cuerpos mutilados, bueno, toda la sociedad ha habido como cuerpos que no se desean y en este momento pues no es la sección. Y también, justamente en esta idea de cuerpo, se hace como una distinción entre los géneros, ¿no? Se supone que los hombres han de tener un tipo de cuerpo y las mujeres han de tener un cuerpo diferente. Entonces, hay como, además de esas distinciones corporales, ¿no? De que las mujeres tengan el cabello largo, que los hombres tengan el cabello corto. Obviamente también, como les comentaba, estas cosas van cambiando. No siempre ha sido así. Eh, También se instituyen como ideas, imaginarios, asociados como a las características, ya digamos, como no tanto físicas del cuerpo, sino si se quiere como de actitud, como de, como el hábitus, pues, ¿no? Entonces se genera esta idea de que, por ejemplo, en nuestras sociedades y en algunas otras también, la idea de que el hombre es rudo, agresivo, violento y la mujer como en oposición radical, entonces es tierna y delicada. La idea de que el hombre es dominante, que la mujer es sumisa y dócil, de que el hombre supuestamente es decidido, seguro, valiente y la mujer indecisa. El hombre supuestamente es calculador y racional, la mujer espontánea y emotiva y bueno, como que toda esta ideología patriarcal del cuerpo legítimo también y de las actitudes legítimas como que instituye una idea de qué significa ser hombre y qué significa ser mujer, ¿no? Corporalmente y también, digamos, en esta parte, como si se quiere, las actitudes. Bien, Chao. también se instituyen, como les decía, esta idea como de cuerpos masculinos legítimos versus cuerpos femeninos legítimos, entonces cada sociedad establece como un tipo de hombre ideal, al que todos se quieren parecer, y lo mismo con las mujeres. Nuestra sociedad es bien extraña porque tenemos concursos mundiales de belleza y es justamente concursos en los cuales las mujeres se esmeran en parecerse lo más posible al cuerpo legítimo. Entonces, pues eso es como bien interesante, ¿no? No existe eso en otras sociedades
interesante de alguna manera la antropología es justamente como ver qué extraños somos, ¿no? No qué extraños son los otros tantos, sino qué extraños somos, qué particulares somos. Y aquí los deportistas igual vuelven a aparecer, la idea de los sex symbols, los deportistas cada vez como instituyendo el tipo de peinado, entonces hoy es muy común ver a los chicos en los barrios cambiando de peinado al peinado de Messi, al peinado de Cristiano Ronaldo, al peinado de los jugadores de fútbol, de sus deportistas favoritos, entonces van a ser sí como referentes. Bien, interesante es ver cómo el otro lado de la moneda, ¿no? No solamente los deportistas representan como los cuerpos legítimos, sino también hay algunos deportistas de otras disciplinas no tan hegemónicas que también, digamos, instituyen cuerpos no tan legítimos. Entonces, sus cuerpos están adaptados a las demandas de la disciplina que practican, ¿no? Y de alguna manera estos cuerpos desafían los estereotipos de los cuerpos dominantes. Se conectó Luis. Vale, Luis. Bueno, estamos hablando ahora acá de los cuerpos legítimos e ilegítimos, ¿no? La idea de que hay cuerpos que instituyen los deportistas que todos quieren seguir y otros cuerpos que, producto de las disciplinas deportivas, desafían esos estereotipos dominantes. Tenemos aquí una campeona olímpica en Estados Unidos de lanzamiento de martillo, una disciplina que implica tener una gran masa corporal y un cuerpo como el de aquí la reina no es útil para esta disciplina deportiva, para destacarse. Lo mismo tenemos aquí otro ejemplo, María Isabel Urrutia, los cuerpos de la halterofilia son distintos, no son los cuerpos de las modelos, implica espaldas anchas, podríamos ver otros ejemplos con, por ejemplo, la natación. Este caso del box es interesante porque de alguna manera el cuerpo del boxeador sí masculino está asociado al cuerpo legítimo, musculoso, tonificado, etcétera. Y bueno, aquí tenemos a Andy Ruiz, que hasta hace poco fue campeón mundial de peso completo, mexicano y como gringo, ¿no? Chicano, pues. Y obviamente su cuerpo desafía totalmente los estándares del cuerpo del box, ¿no? Un cuerpo flácido y demás, pero aún así pudo ser campeón mundial. Entonces, es como interesante, como por un lado, supuestamente la admiración por los deportistas y por sus actuaciones destacadas genera en las personas una idea de quiero parecerme a él, ¿no? O sea, es básicamente el principio de la teoría mimética. Yo admiro a alguien y como lo admiro, quiero parecerme a él. Básicamente así funciona la teoría de la imitación, ¿sí? No obstante, con este tipo de deportistas no pasa eso, ¿no? No vemos niños viendo que Andy Ruiz ganó y queriendo ser gorditos. Entonces es bien interesante, seguramente tiene que ver también con que hay deportes más populares que otros y que obviamente no solamente el deporte es el referente de construcción de cuerpos legítimos, ¿no? También es interesante ver, por ejemplo, ya que miramos el tema del box, el caso del box femenil, donde el cuerpo de las chicas casi siempre va a ser estigmatizado. Y recientemente una investigación que hicieron en México sobre chicas que practicaban rugby y otras que practicaban lucha libre, y todo el tiempo a lo que se veían expuestas era justamente como a la idea de que son machorras, de que parecen hombres, de que perdieron su feminidad, porque claro, juegas rugby, necesitas músculos, etcétera, y eso dentro de esta idea de cuerpos legítimos e ilegítimos en la distinción entre hombres y mujeres, no llama la relación entre cuerpo y género, se supone que no es el cuerpo legítimo y reciben como esta estigmatización. Bien. En esas decisiones entre géneros también se han ido instituyendo paulatinamente distinciones entre deportes supuestamente masculinos y deportes supuestamente femeninos, ¿no? Entonces, cada sociedad se inventa qué deportes son apropiados para los hombres y cuáles son apropiados para las mujeres. Esto, como les digo, es cultural y en cultura todo es arbitrario, o sea, no es que así es, sino que a alguien que tiene poder se le ocurrió que así es y paulatinamente se empieza a instituir y así queda, ¿no? Entonces, hay como en los ejemplos que les coloqué, son, si se quiere, contraejemplos que desafían al menos los principios de distinción entre deportes masculinos y femeninos en nuestra sociedad. Pues claro, en Colombia y en Europa Occidental y en gran parte del mundo que el fútbol es hegemónico,
el fútbol es un coto masculino, es una actividad típicamente asociada a los hombres. No obstante, en Estados Unidos el fútbol, soccer le llaman allá, pues es una práctica femenina, ¿sí? Eh, Justamente por ello es que tiene una selección femenil tan destacada porque las chicas desde pequeñas juegan al fútbol, que es un deporte asociado a ellas, ¿no? Justamente porque en sus distinciones corporales y aptitudes y demás, los deportes masculinos son más rudos, ¿no? El deporte masculino por excelencia ya es el fútbol americano, es para ellos, bueno, pues fútbol americano llamamos nosotros, a distinguirlo, pero entonces digamos dentro de sus categorías, el soccer, el fútbol nuestro, pues es como para niñas, para mujeres. Entonces, esto para que tengamos en cuenta que estas ideas entre deportes masculinos y femeninos son ante todo arbitrios culturales, que como arbitrios culturales es posible también arbitrariamente transformarlos, ¿no? Obviamente mecanismos como las políticas públicas o en el ámbito más concreto, por ejemplo, en la gestión deportiva, desde las prácticas que ustedes hacen, desde los grupos que ustedes tienen de estudiantes y demás, de dar la posibilidad a chicos, chicas que practiquen deportes que tradicionalmente no son asociados a su género, pues yo creo que eso ya va haciendo la diferencia. Bien, no solamente los deportes están distinguidos por géneros en estos arbitrios culturales de los que estábamos hablando, sino también el consumo. Acá algo que es importante, que hago un paréntesis que tengamos en cuenta durante el desarrollo de todo el curso, es que siempre vamos a tener dos niveles de análisis, ¿no? En el estudio social y cultural del deporte. Por un lado analizamos las prácticas, por el otro lado los consumos, es decir, por un lado analizamos a los deportistas, la gente que practica deporte, la gente que se recrea en deporte, la gente que hace fitness, la gente que es de alto rendimiento, pero también analizamos por otro lado, en el siguiente nivel de análisis, los consumidores, los aficionados, los hinchas, la gente que ve deporte, que paga por deporte, ¿no? Esos son como nuestros dos niveles, siempre nos vamos a estar moviendo estos niveles. Entonces, justamente aquí, no solamente las prácticas deportivas están distinguidas por género, sino también los consumos, ¿no? Nuestras sociedades, la tradición occidental, muy patriarcales, está en principio la idea, que ya he ido cambiando un poco, de que el consumo del deporte en general, cualquier deporte, es un asunto más masculino, ¿no? La idea de que es un bar, que se consume en los bares, y que es de tomar, y son como prácticas muy masculinas. No obstante, esto ha ido cambiando paulatinamente, cada vez tenemos más mujeres en los estadios, etcétera. No obstante, claro, hay sociedades que a partir de esas distinciones consideran que unos deportes no son aptos para algunos géneros. Entonces, bueno, tenemos el caso aquí de Irán, donde hasta hace poco las mujeres tenían prohibido ir a ver al estadio, no podían ver fútbol y bueno, ya, como les digo, en los estudios de la sociedad, de la cultura, otra de los grandes como axiomas, digamos, leyes, para que nos entendamos, es que siempre hay cambio social, o sea, lo que es no siempre ha sido así, nunca será para siempre así, siempre hay cambio social. Entonces, bueno, aquí tenemos la foto de las chicas en Irán, felices de poder entrar al estadio, entonces cada vez esto va cambiando, cada vez las mujeres están más involucradas en el consumo del deporte, en la afición. No obstante, también hay que tener en cuenta, hay varios estudios que centran su análisis en este tema, y es que de todos modos, pues, que las mujeres están cada vez entrando más al consumo del deporte, su visibilización muchas veces está hipersexualizada, ¿no? Entonces, toda esta idea muy de los gringos, de la mitad del partido, capturar la foto o el video de unos segundos de la mujer más bonita o la que está mostrando más, etcétera, ¿no? Pues tenemos aquí las postales y luego aparece el listado de que las mujeres más bonitas y no sé qué más. De alguna manera también a las consumidoras de deporte, las aficionadas, también se les hipersexualiza. Y es un tema que también antropólogas sobre todo han estudiado y que vale la pena tener en cuenta. Bien. ¿El deporte es solo para heterosexuales? Es una pregunta que en principio suena homofóbica, pero u obvia también, ¿no? Desde el paradigma de la inclusión, pero no lo es tanto. Si miramos los grandes deportistas, prácticamente es muy difícil encontrar algunos que se destaquen que abiertamente tengan orientaciones sexuales no heteronormativas. Sí, vamos a ver de todos los futbolistas que vemos, de todos los tenistas, de todos los ciclistas,
hagamos cuenta aquí cuántos fueron homosexuales o son homosexuales abiertamente, ¿no? Pareciera que es un terreno donde pues, las personas no son homosexuales y digamos eso hay que analizarlo con mucho detalle, ¿no? Les coloqué acá el caso del periódico The Sun, que bueno, es un periódico súper amarillista británico, no sé, es como el espacio inglés o algo así. Pero bueno, es el caso de Justin Fashanu, que era un jugador inglés muy destacado en la década de los 80 y el tipo abiertamente manifestó su homosexualidad y pues se metió en un problema tenaz. Los compañeros lo empezaron a discriminar, no querían compartir con él en el camerino, el técnico ya no lo estaba convocando, tipo prácticamente le tocó migrar de club en club, estuvo cambiando por muchos equipos de la Premier y era pues muy bueno, pero justamente la constitución homofóbica del deporte, del campo deportivo, le impidió como consolidarse y a la postre toda este desastre pues de bullying y de discriminación terminó fatalmente, el tipo se suicida. Entonces como que es un ícono de intento de salir del closet abiertamente, ¿no? En el mundo del deporte, pero como eso termina trágicamente y muchos deportistas pues seguramente encontraron como otras vías que ya vamos a ver. Entonces, como interesante entender que lastimosamente el deporte empieza como un coto masculino, ya lo vimos, o sea, las élites que lo practicaban en principio eran hombres, ¿no? Inclusive desde los antecedentes europeos eran en el mundo griego las mujeres tampoco practicaban justas olímpicas, de hecho ni siquiera podían ir a presenciarlas porque eran desnudos supuestamente, entonces no podían ver eso. Entonces, de alguna manera, lastimosamente, con el paso de los siglos eso no ha cambiado y pese a que las luchas de género cada vez van avanzando mucho más en diferentes ámbitos sociales, en el ámbito del deporte yo siento que es uno de los más rezagados y el que poco se habla. Mm, bien, tenemos ahí como algunas imágenes de futbolistas que se han besado apasionadamente en los partidos de fútbol, ¿no? Luego no quiere decir esto que Maradona y Canilla sean gays o algo así, sí, de hecho ni siquiera nos debería interesar eso, no, nos interesa es que sean deportistas y que se destaquen en su deporte. No obstante, ese tipo de manifestaciones quizá nos dan pistas de que hay muchas personas que para digamos, estar en esta élite del deporte y en un campo profundamente machista y homofóbico, tienen que seguramente ocultar su sexualidad y en algunos momentos de éxtasis pues aparecen este tipo de manifestaciones como muy espontáneas, ¿no? De hecho, antier que Boca se corona campeón, igual Maradona se besa profundamente ahí con Tevez y bueno, son cosas que deberían hacerse abiertamente y luego inclusive el mismo discurso machista lo normaliza diciendo que no, pues es que es una manifestación de amigos, pero no quiere decir que sean gays porque la idea de que un gran deportista sea homosexual en este campo profundamente machista es muy difícil por ahora de instituir, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahí para que revisen también el texto de ocio y homosexualidad, les dejé en el sílabus, es interesante, analizan un caso de jugadoras de fútbol sala en Brasil y a la onda como el lesbianismo y eso, la discriminación que sufren, es bien interesante ese tipo de estudios. Bien, ¿qué alternativas han habido a la homofobia en el deporte? Pocos deportistas han tenido como la gallardía de expresarse abiertamente, ¿no? Como vimos el caso de Fashanu, fue uno de los pocos que lo hizo abiertamente y ya sabemos cómo terminó lastimosamente. No obstante, han habido otros. Coloco el caso de Megan Rapinoe, la jugadora de la selección de Estados Unidos de fútbol, que ella abiertamente ha expresado su homosexualidad y ha aprovechado su influencia como referencia al deporte para hacer, digamos, discursos políticos, ¿no? Por la inclusión, abiertamente se fue en contra de Trump, digamos como que en varios escenarios ha tratado de transgredir como esta idea también lo mismo de el cuerpo legítimo, el peinado legítimo, del maquillaje y de, como que toda esta idea de las mujeres que debemos estar haciendo y cómo debemos ser, entonces como que ha aprovechado su
la importancia social que tiene el ámbito del deporte para hacer activismo político por estas luchas para combatir la homofobia y promover la inclusión en materia de género. Entonces, como interesante, pero lastimosamente por ahora son muy pocos casos, ¿no? Son contados con los dedos de las manos. Y producto de ello, y si uno mira las investigaciones sobre esta área de estudios, las alternativas que más hemos optado a la homofobia en el deporte han sido la getificación, ¿sí? Como la autogetificación, si se quiere. Entonces tenemos aquí la International Gay and Lesbian Football Association. Es una asociación que, si no estoy mal, arrancó como a finales de los 90. Me corrigen el dato si estoy mal. Y básicamente es como una respuesta a toda esta discriminación del mundo del deporte, ¿no? Inicialmente pues del fútbol, ya hay otras asociaciones de otros deportes. Se conectó Javier. Hola Javier, estamos aquí conversando sobre la discriminación en el deporte en materia de género. Aquí se conectó Kenis. Hola Kenis, ¿cómo vas? Bien. Seguimos con este tema de las alternativas a la homofobia. Entonces, han habido muchos casos. Si uno mira las narrativas de estas personas, hay documentales muy buenos, se los puedo compartir en esos días en el foro. Y también hay papers del tema si quieren profundizar. Los relatos de ellos básicamente es como personas que en los momentos de formación deportiva, ¿no? De base, cuando estamos en la sub-17, en la sub-15, empiezan a tratar de manifestar su homosexualidad o tener orientaciones sexuales diferentes abiertamente y reciben total discriminación, parecido a lo que ya hablamos con Fashanu, no los convocan, luego los compañeros le hacen la vida imposible, en la concentración nadie los quiere, luego en las duchas nadie se quiere duchar con ellos, etcétera, ¿no? Entonces, producto de ello, las personas empezaron a organizar a partir también de las organizaciones que ya había establecidas de luchas LGTBI y instituyeron como unos primeros torneos de fútbol y de otras prácticas deportivas, básquetbol también, béisbol también en Estados Unidos, asociaciones de fútbol gay y lesbian, justamente para poder practicar deporte sin necesidad de ocultar la sexualidad, ¿no? Es una cosa pues muy fuerte, ¿no? Estamos locos que ese tipo de cosas tengan que pasar, no sabemos cuántos Pelé, cuántos Maradona, cuántos Nairos Quintana estamos perdiendo porque estas ligas igual no tienen los reconocimientos de las ligas profesionales, las federaciones internacionales no reconocen estas ligas, o sea, para la FIFA, la International Gay and Lesbian Football Association no existe, es desviación. Entonces, pues, es un asunto tenaz y que muchas veces no se conoce, no se habla de ello, pero pues es una resistencia también política que hacen estas personas para decir yo puedo jugar lo que yo quiera jugar y sin tener que ocultar mi sexualidad. Entonces, pues una resistencia, no obstante, pues, produce un efecto que no es quizá el mejor, ¿no? Que es esta getificación y caer en la oscuridad y la falta de legitimación también, ¿no? Porque no hay visibilización, no hay reconocimiento, no hay profesionalización, entonces es muy complicado. Uno de los limitantes que tiene este tipo de asociaciones es que si bien hacen la transgresión en decir, bueno, vamos a tener nuestra sexualidad abiertamente y a jugar, de todos modos ellos siguieron manteniendo las decisiones tradicionales heteronormativas. Entonces, la asociación, por ejemplo, de lesbian fútbol juegan mujeres lesbianas contra mujeres lesbianas, ¿no? Luego juegan los hombres gay contra los hombres gay y así, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que esa distinción todavía entre hombres y mujeres sigue como latente, y justo producto de ello hubo como una corriente ya un poco más reciente, es muy de nuestro siglo, a finales de los 2000, empieza a aparecer como toda la onda queer. ¿Qué es lo queer? En resumen, esto también viene desde el campo de los estudios de género. Queer en inglés significa raro, ¿no? Como raro, como extraño. Por allá en los años 80 era una forma peyorativa que utilizaban los gringos para denominar a los gays, ¿no? O sea, era un insulto, no sé cómo decirle marica o algo así, ¿no? O sea, queer, como raro, extraño, ¿sí?
No obstante, como ha pasado con muchas de estas categorías que en principio son discriminatorias y luego se vuelven un emblema de afirmación identitaria, las personas que tenían orientaciones sexuales diferentes, sí. Hola, Kenis. Vale, no, no te preocupes por la asistencia, yo acá lo reviso. Igual, digamos como que no es que tenga un puntaje o algo así, es un espacio en el que podemos conversar de los temas y demás, pero no, ni te suma ni resta puntos, entonces no te preocupes por eso. Entonces, tranquilo con el tema de la asistencia. Igual, la parte que no pudiste ver de la web conference, igual y queda grabada, entonces ya en cualquier momento la puedes revisar. Yo en estos días la subo, entonces no te preocupes por eso, ¿vale? Listo. Entonces continuamos. Entonces, pues sí, esta gente apropió la categoría de queer y la convirtieron como en una categoría de afirmación identitaria, decir, pues sí, somos queer y qué, ¿no? Muy parecido con otras categorías como en algún momento negro, bueno. Y esta gente, de alguna manera, lo que hizo también fue una transgresión con el movimiento LGTBI. Esto es un poquito enredado, lo que pasa es que, claro, han escuchado esto LGTBI, entonces es como un conjunto de siglas que enumeran un conjunto de diferencias de el estándar heteronormativo, ¿no? Entonces, lesbianas, gay, transexuales, intersexuales, bisexuales, intersexuales, etcétera, ¿no? YH y no sé qué más. Esta gente queer dijo, estas etiquetas de lesbiana, gay, etcétera, de todos modos son referencias a lo heteronormativo, o sea, como que eh, no eran tan, si se quiere, revolucionarias respecto a las distinciones de género heteronormativas, ¿no? De hombres y mujeres heterosexuales, justamente porque eran referencias a ello, y eran enumerando diferencias desde el punto de vista de los supuestamente normales, ¿no? Entonces ellos dijeron, nosotros ya no nos va a interesar que seamos lesbianas, gay, transexuales, nada de eso, simplemente vamos a decir que somos queer, y dentro de lo queer cabe todo el mundo que tenga una orientación sexual no heteronormativa, o sea, diferente a la heterosexualidad, como la instituyeron en Occidente, en las sociedades en las que vivimos. Y todo esto ya para el ámbito del deporte, ¿cómo se traduce? Pues que distinciones que seguían latentes entre hombres y mujeres, entre gays y lesbianas, ¿no? En estas asociaciones de gay and lesbian fútbol y de otros deportes, pues empiezan a desaparecer. Entonces, algo interesante del fútbol queer es que los torneos de ellos todavía no están tan instituidos, no tienen todas ligas tan fuertes, está como empezando la cosa, es más amateur, pero es interesante porque juegan hombres gays en el mismo equipo, con lesbianas, con transexuales, con intersexuales, y en el otro equipo también pueden jugar inclusive personas heterosexuales si quieren. Entonces, un tema bien interesante porque, si se quiere, es como una forma de volver un poco al carácter recreativo del deporte, ¿no? Donde uno juega un partido con la tía, con el primo, y al final a nadie le interesa cuál es la orientación sexual de cada una de las personas, o si es hombre o mujer. Y lo que quieren hacer es divertirse un rato jugando el deporte que a todos les gusta, ¿no? Entonces es como una alternativa interesante ese tema del fútbol queer. En otros deportes lo he visto poco, sé de voleibol queer, aquí se conectó Javier. Hola Javier, pero sería interesante buscar otros casos y digamos ustedes como gestores deportivos pues también creo que es un experimento interesante hacer este tipo de prácticas. No necesariamente tenemos que preguntarle a los niños su orientación sexual, no, eso nos interesa, sino de pronto poder que estas barreras entre hombres contra mujeres y hombres contra mujeres no necesariamente tienen que existir, sino que se puede hacer como este principio más recreativo de que la gente quiere jugar y lo importante es que se quiera divertir y demás, ¿no? Tenemos el caso aquí de Marta, que ella intentó por todos los medios en Brasil jugar en la liga profesional, tenía todo el talento y demás, pero pues se lo prohibieron, entonces hay como otras luchas por tratar de incluirse, ¿no? Ahorita recientemente hay unos casos de chicas trans que entraron a jugar en ligas femeninas, algunos de ustedes ya están haciendo trabajos también de casos similares, entonces yo creo que es un tema que está muy en boga ahorita, que es interesante prestar atención. Bien, por aquí vamos cerrando un poquito el tema de género, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí de género? ¿O pasamos de una vez a violencias? ¿No? Bueno, entonces vamos para violencias. Bueno, ese es otro tema que también ha tenido desarrollos teóricos, metodológicos distintos. Hay un montón de investigaciones.
Si se quiere, en el ámbito de los estudios socioculturales del deporte, es el tema del que más se ha escrito, son las violencias. Los primeros estudios, de hecho, empezaron por ahí. Realmente, las investigaciones que empezaron a ser financiadas, sobre todo por entidades gubernamentales y fundaciones internacionales, tuvieron que ver con violencias en el deporte y en particular en el fútbol, justamente porque se convirtió en un problema social que entró en la agenda pública y claro, estaban aquí los barristas, las torcidas, los hooligans, los ultras, bueno, armando pues el pleito, desmadre, luego catástrofes como la de Heysel con los de Liverpool, que muere un montón de gente de la Juventus, etcétera. Entonces, producto de eso, las entidades gubernamentales, las fundaciones empezaron a pagarle a sociólogos, antropólogos para que, bueno, explíquenme por qué diablos la gente convirtió una práctica supuestamente no violenta como el deporte en un medio para producir violencia, ¿no? Entonces, es como el principio por el que arranca la cosa. Eh, y digamos, una de las primeras cosas que empiezan a demostrar estos estudios, y si ustedes leyeron juiciosos el texto de Norbert Elias del control de lectura, se van a dar cuenta que uno de los primeros hallazgos de estas investigaciones es romper el lugar común según el cual en el deporte no existe la violencia, ¿no? El deporte es algo pacífico, el deporte promueve la paz y más. Puede hacerlo y ojalá que lo haga, digamos. La idea como gestores deportivos es que promovamos un deporte pacífico, para la paz, para la compañerismo, para la solidaridad, para la transformación social. No obstante, los estudios sociológicos antropológicos demuestran que en principio el deporte y la violencia prácticamente son como inseparables, ¿sí? Realmente son prácticas violentas, ¿sí? Competitivas, pero controladas, ¿no? Este concepto de Norbert Elias de el descontrol controlar las emociones es como central para entender eso. Eh, sí, Javier, sí, la conferencia queda grabada, entonces no te preocupes por eso. Estos días la puedes revisar. Yo creo que ya mañana se las subo al campus virtual, se las manda el correo. Bien, entonces, sí, varios autores nos muestran que el deporte es una batalla con reglas en las que se juega el prestigio de un grupo, la legitimidad, el honor, lo mismo como es un coto muy masculino y machista, también se juega la masculinidad, la valentía, la fuerza, la supremacía. Entonces, justamente para eso empiezan los Juegos Olímpicos, ¿no? Las polis griegas arrancan como una forma de medir el peso específico de las diferentes polis sin necesidad de armar una guerra y de matar a alguien, ¿no? Una confrontación tratando de que no haya letalidad. Y justamente las primeras disciplinas en el mundo griego eran básicamente formas de medir habilidades propias de la guerra, ¿no? O sea, el tiro con arco, que hoy todavía es deporte olímpico, pues eso era como si estuviéramos hablando de tiro con metralleta, ¿no? Una actividad profundamente bélica. Lo mismo hoy día el lanzamiento de jabalina, también en principio, pues eran las lanzas de los soldados hoplitas, entonces también era un asunto profundamente bélico. Y así podemos ir mirando las diferentes, la lucha olímpica, etcétera, ¿no? Entonces, en principio el deporte implica competencia violenta, pero controlada. Y obviamente en el desarrollo histórico de los deportes, eso nos lo explica muy bien Norbert Elias y bueno, otros autores, Goodman, etcétera, van a mostrar que paulatinamente estos deportes van a ir como controlando un poco más los niveles de violencia, ¿no? Y eso en el mundo capitalista, en las sociedades que tenemos como divididas por clases sociales desiguales, va a tener una homología con la clase social. Es decir, Pierre Bourdieu, lastimosamente no lo alcanzamos a leer acá en el curso, pero si lo quieren revisar, les puedo compartir el texto. Él encuentra, es un sociólogo francés, encuentra una homología entre la clase social de las personas que practican deportes y el nivel de control de la violencia de los deportes que practican. Entonces, claro, tenemos deportes donde hay como mucha violencia muy explícita, ¿no? Estamos aquí la UFC, que es quizá hoy en día uno de los deportes más violentos, ¿no? Es como un combate, de hecho se llama combate, ¿no? Una pelea y los deportistas se le llaman peleadores, ¿no? Fighter. Entonces, ver la sangre
Lo mismo ya a otro nivel de un poco más de control el box, ¿no? Pero digamos, ¿quiénes son las personas que practican UFC y las personas que practican boxeo? Prácticamente los estudios muestran que son personas de las clases populares, son las personas más pobres de la sociedad las que practican esos deportes. Luego hay otros deportes en los que ya no hay golpes, pero sí hay contactos fuertes, como el rugby, por ejemplo, como el fútbol americano. Luego otros deportes que sigue habiendo contacto, pero un poco más regulado, como el fútbol, otros como el baloncesto, donde si ya hay un manoteo ya es falta, entonces ya es más controlado el tema de la violencia y justamente por eso hay menos lesiones, ¿no? Hay otros deportes que inclusive ya el contacto no es directo cuerpo a cuerpo, sino es por mediación de artefactos. Entonces, por ejemplo, es el tenis, y ahí ya vamos viendo que la clase social se va transformando, ¿no? Quienes juegan tenis, quién tiene acceso a una raqueta, a un campo de tenis, ¿no? Y hay otros deportes donde ni siquiera ya hay contacto por medio de artefactos entre los rivales, sino que no hay contacto, ¿no? Entonces tenemos el golf y ya sabemos quiénes practican golf, ¿no? Son como deportes todavía que son de la élite. Como vimos, todos los deportes en principio fueron de la élite, no, es un error creer que hay deportes que siempre fueron del pueblo, no, para nada. Todos los deportes empezaron los clubes deportivos de la élite. ¿Quién iba al club? ¿Quién tenía tiempo libre? La burguesía británica. Luego acá, cuando vamos al pub, al country, en Bogotá, eran los clubes, todavía hay clubes sociales, y ahí eran ellos los que practicaban los primeros deportes. Luego ya cuando se lleva a las fábricas es que se empieza a popularizar. Pero eso no pasó con todos los deportes, pasó con algunos que eran, digamos, de fácil práctica, ¿no? De fácil acceso, como el fútbol, ¿no? Ni siquiera se necesita una pelota. Vemos niños jugando con bolas de trapo, con lo que sea, ¿no? Y otros deportes que nunca se popularizaron y que vamos a ver se popularizar algún día, como el golf, ¿no? Bien, los estudios nos han mostrado que el deporte y algunos más que otros, digamos, eso tiene que ver con el control de la violencia, tiene un efecto catártico, ¿no? Entonces es una forma de exteriorizar la violencia de una forma controlada sin que hayan consecuencias letales. Este tipo de cosas la han utilizado mucho en deporte social comunitario, estas escuelas como de artes marciales mixtas, boxeo, jiu-jitsu, capoeira. Entonces, claro, en contextos donde hay mucha violencia y procuran que los chicos saquen esa violencia de una forma positiva, controlada, a partir de estos deportes de combate. Muchas veces se han solucionado conflictos en peleas de box sin resultados letales. Entonces es como interesante ver cómo ese carácter, digamos, propio, intrínseco de la violencia en el deporte, eh, no necesariamente tenemos que quitarlo, ¿sí? Sino más bien controlarlo y transformarlo, ¿no? Ver cómo le podamos dar buen uso. Porque el lugar común, justamente de los medios de comunicación, de los políticos, digamos, de las personas que no conocen este tipo de estudios, es como cómo vamos a erradicar la violencia del deporte. Pues es como prácticamente acabar el deporte, ¿no? Es como acabar su principio, ¿no? Es como si sacáramos la competencia, en principio la competencia es violenta, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es ver que el deporte también puede tener como ese carácter violento, puede tener un buen uso, ¿no? Se puede utilizar positivamente, de manera controlada. Obviamente, la idea como gestores deportivos es tratar de aprovechar esto al máximo para promover un deporte que promueva la convivencia, el compañerismo, los valores, la inclusión, etcétera, ¿no? Bien, hay factores que aumentan las probabilidades de violencia en el deporte. Entonces, claro, ya sabemos que estas competencias desequilibran las emociones, entonces las llevan al extremo, ¿no? Por un lado pueden llevar al extremo la felicidad, pero también pueden llevar al extremo la frustración, la ira, y justamente cuando estas emociones se van para ese lado es cuando aparece la violencia. Entonces, cuando está la competencia y algo falla, el equipo que pierde casi siempre es el que mete faltas, etcétera, ¿no? Y la variable aquí clave es la competitividad. Hay un capítulo del texto de Norbert Elias, del libro que no lo leímos, pero si alguien lo quiere leer para profundizar es genial. En el título está como la competitividad del deporte o algo así. Y justamente él nos muestra que hay como es una variable fundamental para entender la violencia, porque conforme aumenta la competitividad en una práctica deportiva, disminuye su carácter recreativo y aumenta la probabilidad de violencia. Entonces, lo podemos ver desde lo microsocial, cuando se está jugando
el partido entre amigos, con la tía, con el papá, y no hay como competencia, ¿sí? No hay como, no se está ni siquiera apostando la gaseosa, etcétera. Pues todo el mundo se hace un autogol, se divierte, se ríe, no hay conflictos, etcétera, no hay más carácter recreativo del deporte. Mientras que si se está jugando el intercursos en el colegio o el interbarrio, si ya se está apostando plata y entonces ya es mi equipo, no sé qué, eh, al aumentar esa competitividad, disminuye el carácter recreativo, la gente se lo toma súper en serio, aumenta las probabilidades de violencia y entonces tenemos las clásicas peleas en los interbarrios, inclusive las personas dentro del mismo equipo también se pelean porque hizo mal un pase, porque es un autogol, y cuando eso se lleva a un nivel macro, pues tenemos casos como el de Andrés Escobar, que por hacer un autogol en el Mundial de Estados Unidos 1994, pues fue asesinado, ¿no? Entonces, justamente es como ver esa variable de la competitividad, es como fundamental para comprender la violencia en el deporte junto al este descontrol, controlar las emociones que implican las competiciones deportivas. ¿Listo? Esas son como las dos variables claves que hay que tener en cuenta. No decir que es que son violentos, que es que son irracionales, que es que esas personas, no, digamos, es como el lugar común. ¿Cómo sacamos a los violentos del fútbol? ¿Quiénes son los violentos del fútbol? ¿Quiénes son los violentos del deporte? Todas las personas cuando entran a la lógica del deporte, que es una lógica violenta, tienen susceptibilidad a entrar a tener esas prácticas violentas. Lo que hay que hacer, como les digo, es como comprenderlo primero y tratar de canalizarlo de la mejor manera, ¿no? Positivamente. Y luego tenemos casos como programas como Goles en Paz, donde han habido partidos de fútbol en el que juegan barristas de Millonarios contra los barristas de Santa Fe, y es una forma en la que se pueden confrontar competitivamente y se pegan duro y se hacen faltas, pero digamos, pues no se están matando, ¿no? Luego se abrazan y se toman la foto, entonces es como formas de solucionar conflictos a partir de explotar, aprovechar esa inminencia de la violencia en las prácticas deportivas. Bien, como les dije ahorita, los dos niveles de análisis que siempre vamos a mantener acá está por un lado las prácticas deportivas y por el otro los consumos deportivos. Entonces, como hay violencia en las prácticas deportivas, también hay violencia en los consumos deportivos, en este caso los aficionados. Principalmente los mayores casos que hemos visto son de fútbol, son los más visibles, ¿no? No obstante, ya cuando uno se mete un poquito más en ese campo de estudios, se encuentra que hay otros deportes que también han desatado este tipo de casos en otros países. Por ejemplo, no sé si les compartí el documental de Croacia de Hooligans International, y allá los tipos del Dinamo Zagreb, no solamente los de fútbol, también los de baloncesto se agarran con los rivales en los campos de baloncesto que no tienen vallas ni nada, entonces es como bien interesante ver esos casos, pero digamos en nuestros contextos, principalmente los casos de violencia que tenemos en el mundo de los aficionados al deporte tienen que ver con el fútbol. ¿Y por qué con el fútbol? Porque justamente nuestras sociedades es el deporte más popular, por aspectos como los que conversamos, de que es fácil, de que es barato, que no se necesitan muchas cosas para practicarlo, y justamente como que al ser tan importante para la gente, luego llega un punto donde la gente se identifica con ellos. Eso lo vamos a ver en la unidad de identidades con más detalle. El deporte, así yo no lo practique, sino su equipo, a partir del logro indirecto, la idea de que somos nosotros, ¿no? Ganamos, perdimos, se sienten las victorias ajenas como propias, ¿no? Entonces hay un nivel de identificación tal que se siente la persona que lo que es con el equipo es conmigo, ¿no? Entonces, si perdimos en el campo de juego, tenemos que ganar por fuera de él, y aparece la lógica de las peleas y demás, que tiene que ver también con esas variables que hablábamos del descontrol, controlar las emociones y la competitividad, porque la gente no solamente siente como estas pulsiones violentas cuando se equilibran las emociones jugando un partido de fútbol, ¿no? También los que están en las gradas, conforme aumenta el nivel de competitividad, van sintiendo esos cambios de emociones, ¿no? No es lo mismo la posibilidad de violencia en un partido amistoso a la posibilidad de violencia en un partido de, no sé, una final de Libertadores, como aconteció con River y Boca, donde pues, agarraron una piedra el bus de los jugadores, ni siquiera ya entre hinchas, sino contra los jugadores. Bueno, a la postre la tuvieron que, o decidieron más bien hacerlo en el estadio del Real Madrid en España. Bien.
Otro lugar común, otro mito social de estos temas sobre la violencia en el deporte, en particular en el fútbol, es que todo esto empezó con las barras bravas, ¿no? Esto es culpa de los violentos, esto es culpa de los inadaptados, la violencia no existía en el fútbol, etcétera. Pues esto es falso, ¿no? Hay estudios historiográficos muy buenos, pues entonces en el libro Para lavarse de Historia Mínima del Fútbol en América Latina, ejemplos increíbles, el también tiene cosas sobre ese tema, que demuestran con estadísticas episodios violentos, incluyendo riñas y muertos en partidos de fútbol en diferentes latitudes del mundo. Y bueno, hay un ejemplo, es una pelea de jugadores del Racing de Madrid contra el Atalante de México en 1931. Los jugadores se pelearon, luego hubo peleas en la gente de las tribunas, hubo varios arrestos, gente en la cárcel, etcétera, ¿no? Justamente porque no es que un día a alguien se le ocurrió ser hooligan y ser violento y es que quiero matar a la gente y son los malos del fútbol y si lo sacamos acabamos la violencia del fútbol. Eso es falso. O sea, en Inglaterra, en Europa, o sea, la violencia en el fútbol sí existía, lo que pasa es que está fuera de los estadios, porque sacaron a los pobres, a los hooligans los sacaron de los estadios, pero hoy sigue habiendo violencia de todos modos. Tuve la oportunidad de hablar con un barrista de la Unión Berlín, un ultra, y los tipos se siguen agarrando y para ellos sí, no hay violencia, no hay afición por el fútbol, por el equipo, entonces también es como un asunto que hay como tener cuidado con ello porque son como mitos. Y digamos, la violencia de las barras bravas, los hooligans, los ultras, en cada país tiene un nombre diferente, tiene como una lógica ya muy específica, pero que tiene que ver en principio con este asunto del desequilibrio de las emociones y del tema de la competitividad y la identificación con el grupo, ¿no? Con el nosotros. En Sudamérica, las barras, bueno, hay estudios que nos dicen que antes, que después, porque hay como grupos de animación al fútbol árabe prácticamente desde que empezó, pero entonces hay discusión en Argentina, unos para decir que ya empezó, entonces dicen que inclusive en los años 50 ya habían barras y luego en Brasil dicen que ya habían torcidas también, pero digamos que la literatura demuestra que más o menos en los 70 ya este fenómeno es más parecido a lo que es hoy en América Latina. En Colombia empezó en los años 90, ¿no? Eh, nos llega tarde hasta la violencia, imagínense nosotros aprendiendo violencia de otros países como si no tuviéramos suficiente, pero no es que nos llegue la violencia, nos llega un tipo de violencia que no existía antes, ¿no? Una violencia un poquito más organizada, porque aquí, claro, un carácter, digamos, de la barra es que viven más intensamente las emociones que se desequilibran en el mundo del deporte, ¿no? Al vivirlas más intensamente, pues hay más competitividad y más posibilidad de esta violencia y luego de oposición y luego cuando ya hay muertos, entonces ya son deudas, se vuelven venganzas y ya es como un tema más descontrolado. Y la categoría que más se ha analizado es una categoría nativa argentina, pero que producto de la imitación que muchas barras en América Latina, desde México hasta Chile, han hecho del modelo argentino de barras, pues se ha instituido y es el aguante, ¿no? El aguante básicamente es una categoría moral del fútbol, básicamente, que consiste como en dar todo por el equipo, ¿no? Eh, por aguantar, ¿no? Aguantar, ¿qué quiere decir? En dos niveles, en el carnaval y en el combate. Pues en el carnaval, el aguante quiere decir saltar 2 horas, ¿no? No es fácil saltar a veces 2 horas y lloviendo y sin camiseta, luego viajar, vemos que los barristas luego viajan de un país a otro, muchas veces sin un peso, etcétera, ¿no? Como hacer todos esos esfuerzos, sacrificios. Y el otro nivel de aguante para demostrar ese amor por el equipo y ganar legitimidad al interior de la barra tiene que ver con el combate. Y el combate son las peleas, ¿no? Contra otras barras y contra la policía. Bien. Eh, el principio, digamos, de la violencia entre una barra y otra, prácticamente es, como les comentaba, el principio de oposición, ¿no? La idea de que nos sentimos parte de nosotros y se genera como una rivalidad que se vive intensamente. Luego aquí ya empezamos a dialogar profundamente con las categorías de cuerpo y género de las que estábamos hablando ahorita, porque peculiarmente en las barras, prácticamente en Europa también, en América,
pues son cotos masculinos, ¿no? Ya cada vez hay más mujeres y demás, pero digamos en algunas todavía no pueden tocar los instrumentos, etcétera. Todavía hay una división ahí, un rezago a las mujeres en eso, pero en principio sí es un asunto muy masculino y la masculinidad que se ha instituido dentro de esta lógica del aguante es una masculinidad profundamente machista, homofóbica, heteronormativa, patriarcal, de la cual habíamos hablado, que parte en su matriz de sentido de esas distinciones que vimos entre que el hombre es fuerte, que la mujer es débil, etcétera. Entonces, para ellos hay como categorías de desmasculinización simbólica al otro, entonces uno mira los cantos de las barras, los trapos, las banderas, todo el tiempo van a decir que son putos, que son gays, que son maricas, que no tienen aguante, metáforas también de desmasculinización del otro, pero son bien curiosas, ¿no? Siempre hemos la idea de que los violamos, ¿sí? Eh, hay como algunos estudios sobre eso bien interesantes. Eh, y también el tema de la infantilización, son nuestros hijos, el tema de la feminización, son las niñas, son mujercitas, no son auténticos hombres. Entonces aquí esa idea de masculinidad dura es la que se va a instituir en los hooligans, en las barras bravas, y justamente por eso en este tipo de estudios, inevitablemente cuando se mete a estudiar la lógica de la violencia ya aparecen otras variables, ¿no? En el mundo de la práctica estábamos muy metidos sobre todo con tres variables, que era la competitividad, el descontrol, el control de las emociones, por ahí. Eh, pero aquí ya se nos meten otras variables como la idea de la masculinidad homofóbica y violenta. Hay también variables políticas porque también hay barras que son fascistas, entonces son homofóbicas, son racistas y ya es como otros, tienen otros matices. Afortunadamente en nuestro contexto latinoamericano es muy raro ver barras que tengan esas eh, orientaciones abiertamente al menos, pero por lo menos en Europa sí hay unas barras ultrafascistas que pese a que la FIFA supuestamente trata de combatirlos, pues no ha sido como muy efectivo. Y hay un concepto que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es interesante, en principios lo sacan como el psicoanálisis de Freud, pero lo revive para este campo de estudios del deporte sociólogo holandés que se llama Ramon Spy, muy bueno. Y él lo que hace es ver que es muy interesante la violencia entre las barras de fútbol porque se trata de un nivel de oposición, ¿sí? De odio entre grupos profundamente similares. Y lo que genera esa violencia son pequeñísimas diferencias, ¿no? Entonces, a diferencia de otras formas de violencia entre grupos, casi siempre la violencia es contra la alteridad radical, contra la gente muy diferente. Entonces, por ejemplo, los grupos fascistas, racistas, ejercen violencias contra personas profundamente diferentes a ellos. Entonces los blancos discriminan a los negros o pelean o inclusive matan a los negros o los esclavizaron. A indígenas, los hombres a las mujeres, sí, como que en principio la idea de las violencias, la teoría de las violencias siempre iba como en la onda de alteridades radicales, ¿no? Grupos muy distintos que producto de esas diferencias tienden a tener acciones violentas. Estos casos no, estos casos son interesantes porque son de mucha violencia, pero no es contra alteridades radicales. Los barristas se pelean contra otros barristas. No un barrista de Millonarios de Santa Fe y de Boca y prácticamente se ponen las mismas sudaderas, las mismas camisetas, muchos hablan igual, tienen corporalidades parecidas, se tatúan, etcétera. Tienen marcas en el cuerpo similares, intereses profundamente similares, o sea, son personas muy cercanas en su modo de ser, en sus hábitos, pero aún así, por pequeñas diferencias, en este caso, el grupo, el bando, el color, la insignia, el equipo, pues se desatan estos casos de violencia. Entonces, es bien interesante ver que en este caso tiene como una peculiaridad respecto a otras formas de violencia que generalmente se manejan a partir de teorías radicales, no de diferencias profundas. Bien, nos quedan 15 minutos, vamos terminando. También se han dado casos de violencia al interior de las barras, ¿no? Recientemente, si